Hola, me llamo Emma Serrano San Cristóbal y vengo del Colegio Santo Tomás de Villanueva Agustinos y he estado en el Practicum en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el proyecto de energía solar fotovoltaica. Bueno, la energía solar fotovoltaica es una energía que se consigue a través de los rayos del sol y se recoge con unos receptores llamados paneles fotovoltaicos. Es una energía limpia porque no contamina y además es una fuente renovable ya que no consume ninguna materia primaria. Las placas fotovoltaicas están formadas por silicio, pero hay diferentes tipos dependiendo del proceso de cristalización del silicio. El primer tipo es el silicio monocristalino, que presenta una única sección de cristalización por su determinada cristalización y digamos que presenta una forma regular y es el silicio más costoso de conseguir y es el que, si el sol sobre él incidiese con un ángulo perpendicular, pues se aprovecharía al máximo el rendimiento de la energía solar. Por otro lado está el silicio policristalino, que por su proceso de cristalización tiene varias secciones y cada una con una inclinación diferente. Por lo tanto, no es como el anterior, que pueda tener una inclinación perfecta para aprovechar toda la energía, sino que cada sección tiene una inclinación. Pero este tampoco depende tanto de la orientación con respecto al sol como el anterior. Y por último está el silicio amorfo, que ya tiene una superficie un poco más irregular y que digamos que tampoco tiene un perfil claro para poder aprovechar al máximo las radiaciones solares. Podemos ver que las placas están formadas por unas unidades más individuales y pequeñas llamadas células que están conectadas en serie entre ellas, para así sumar la tensión de unas y otras y conseguir una tensión total. Hemos realizado unos circuitos y unas conexiones para poder ver los resultados que obtenemos a partir de estas placas. Y hemos utilizado diferentes elementos para poder observarlos. Este, por ejemplo, es el multímetro, que puede funcionar como de amperímetro y de voltímetro, dependiendo de en qué conexiones se enchufe los cables y de a dónde está apuntando esta ruedecita. Hay que tener en cuenta que el amperímetro se conecta en serie y el voltímetro en paralelo, y puede servir, pues, como ya he dicho, para más cosas. También tiene diferentes escalas en función de lo que se vaya a medir para conseguir la más adecuada. Aquí tenemos un osciloscopio que lo que hace es que, conectado a un circuito, pues representa las señales de tensión eléctrica que pueden variar con el tiempo. Va tomando puntos relevantes y después representa esa función. Y aquí tenemos un generador de funciones que su característica principal es que genera tensión con diferente amplitud y también diferente frecuencia. Aquí tenemos dos tipos de luxómetros, que son unos aparatos que miden la radiación por metro cuadrado o iluminancia en lux. Con este captador se coloca sobre la placa fotovoltaica y, por ejemplo, para estudiar cuánta radiación llega a cada célula, se pone encima de cada una de las células y aquí nos dice cuántos luxes le llegan de luz. Y también tienen una escala para poder elegir, pues digamos, la medida más adecuada. Aquí tenemos un batímetro que mide la potencia, los diferentes tipos de potencia que ahora nombraré, y también mide la tensión y la intensidad, dado que la potencia se consigue multiplicando tensión por intensidad. Después, para saber cuándo una placa está funcionando bien o las características que tiene que tener una instalación para que se aproveche todo lo posible, pues tenemos que hacer una curva característica de la placa. Y esto se consigue pues montando primero un circuito que esté formado por la placa, por una resistencia variable, por un voltímetro y un amperímetro para medir los resultados y por un foco que le dé luz a la placa. Después de esto se obtienen los datos, se varía la carga, es decir, la resistencia, empezando con una resistencia infinita, que sería un circuito abierto que no está conectado, y después se iría disminuyendo la carga pero sin llegar a una carga nula, ya que se produciría un cortocircuito. Y así se van consiguiendo diferentes datos. Y por último se hace una gráfica explicativa para poder observar bien los resultados. Aquí tenemos una gráfica de intensidad y tensión de una placa fotovoltaica de 4 células, que cada célula produce como unos 0,5 voltios, con una inclinación de 75 grados con respecto al foco. Podemos ver que en este punto es cuando está el circuito abierto, que la resistencia es infinita y por tanto la intensidad está en 0. La tensión original es un poco más de 2, ya que como cada célula produce 0,5, pues la suma de las 4 sería 2. Y conforme vamos disminuyendo la resistencia, aumentando la intensidad, y así encontramos esta forma del gráfico, que sería, digamos, una forma que sería característica de una placa que esté en correcto funcionamiento. Aquí tenemos otro ejemplo, pero esta vez la gráfica está colocada a 45 grados respecto del foco.
podemos ver que aquí la tensión inicial no es de 2 y pico como antes, porque este experimento se realizó después que el que os he mostrado ya, y aquí, por lo tanto, la placa ya estaba caliente y no produce toda la energía que debería porque tiene pérdidas por calor. Pero aquí más o menos vemos que la fórmula sigue siendo la misma. Este caso es el de una placa fotovoltaica que está dañada y tiene también 4 células. Y aquí esta forma, evidentemente, no es como las anteriores, y eso es porque, como algunas de sus células están dañadas, actúan como consumidoras de energía en vez de como productoras. Aquí tenemos una gráfica que en este caso es de la potencia, que se consigue multiplicando intensidad por potencia. Esta es de la primera gráfica mostrada y tiene esta forma, que sería una forma característica de estas gráficas. Y también da el punto de máxima potencia, que sería, digamos, el caso en el que mejores resultados podríamos obtener de la placa. Entonces hay que buscar ese punto. Aquí también tenemos la gráfica de la potencia de la placa dañada, que podemos ver que tampoco representa ningún punto claro y que no se corresponde con la estructura anterior. Para poder hablar de la potencia hay que saber también conocer las fórmulas de la potencia y saber que la corriente continua es la que produce una placa fotovoltaica. Y en este caso la potencia se mide como tensión por intensidad. Pero sin embargo en corriente alterna la potencia se mide como tensión por intensidad por el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es lo que se llama factor de potencia. En esta gráfica podemos ver una onda de intensidad y otra de tensión, que tiene el mismo periodo, es decir, que tarda el mismo tiempo en realizar un recorrido completo, pero una empieza después que la otra. Y esto se llama desfase. Y este desfase se consigue con una simple regla de 3, que si el periodo es 2pi radianes, que sería un recorrido completo, pues ese tiempo sería un ángulo determinado, en radianes también. Y ese ángulo se mide como el tiempo por 2pi partido por el periodo. Luego tenemos que hay diferentes tipos de potencia en corriente alterna y una es la potencia aparente, representada con una ESI medida en voltiamperios, que se calcula multiplicando la tensión por la intensidad. Esta potencia, digamos que es la potencia máxima que se puede obtener de un elemento. Luego tenemos la potencia activa o P, que se mide en vatios y se calcula como la tensión por la intensidad por el coseno de alfa, y esta es la potencia que podría convertirse en trabajo útil. Y por último está la potencia reactiva o Q, que se mide en multiamperios reactivos y se calcula como tensión por intensidad por el seno de alfa, y esta es la potencia que se pierde en el mecanismo y que no puede utilizarse como trabajo útil, pero es necesaria para el funcionamiento del mecanismo. Aquí está representada una relación entre las 3 potencias, que digamos sería vectorial, porque vemos que la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva nos daría una potencia aparente. Y también conseguiríamos sacar el ángulo del factor de potencia con esta fórmula. Luego, para poder representar las ondas de tensión y de la intensidad, pues existe una fórmula que es esta, que es que la tensión o la intensidad, en función del tiempo, es igual al valor máximo de ella por el seno de la pulsación por el tiempo. Y la pulsación se corresponde con 2 por pi partido por el periodo, que sería lo mismo que 2 por pi por la frecuencia, ya que la frecuencia es la inversa del periodo. Con esa fórmula podemos representar la onda de la intensidad y la onda de la tensión. Y tenemos diferentes casos y uno de ellos es este, en el que los máximos de las ondas coinciden y los mínimos también coinciden. Este caso se conseguiría conectando una resistencia al circuito. Otro caso sería con un condensador, que el máximo de una de las ondas coincide con el mínimo de una de las otras. Por lo tanto, hay una diferencia de 90 grados, porque si hemos dicho que el periodo completo sería un ángulo de 360 grados, pues la cuarta parte sería 90 grados. Y esto es con un condensador. Y por último hay un tercer caso, que suele ser el más común, en el que la diferencia, el desfase que existe, es un ángulo alfa determinado, que, bueno, pues esto ya habría que calcularlo, y esto se consigue con una bobina que tiene un consumo inductivo y resistivo, por lo tanto nos da este caso, que suele ser el más común. Está la central solar de la Universidad Politécnica de Valencia y aquí se puede ver que existen unas instalaciones que son las placas fotovoltaicas que consiguen a través de la energía solar corriente continua, y esta corriente continua va a parar a unos inversores que la convierten en corriente alterna y además la inyectan en la corriente, y así pues también digamos que se adaptan a la frecuencia que tenga nuestra corriente para poder utilizarla y de este modo abastecernos. Bueno, pues este es el final de mi presentación. Muchas gracias y recomiendo el practicum porque es una experiencia, la verdad, muy positiva.